Bueno, ayer abrimos la temporada del Premio Nobel. Nos encanta esta temporada porque nos ayuda a entender el pulso de la ciencia, qué se está haciendo. Bueno, cosas realmente impresionantes. Ayer estuvimos con el doctor Eguíbar hablando sobre el Premio Nobel de Fisiología. Y hoy por la mañana, ya desde muy temprano, prácticamente en la madrugada, ya nos enteramos del Premio Nobel de Química. Y bueno, pues Luis Aguilar, nuestro queridísimo amigo allá de la Facultad de Ciencias Químicas, nos ayudará a entender, porque he de confesarlo, me costó mucho trabajo entender en qué consiste la investigación del Premio Nobel de este año. Luis, ¿cómo estás? Buen día. Amigo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Creo Fíjate que que ahí está, ahí está, ahí todos, está, ahí está, ahí ahí está. estoy. Pero no tenemos Buenos audio. días. Creo que no ha Ah, abierto no. su micro. Bueno, yo no lo escucho acá. No lo escucho. Ah, sí es cierto. Bueno, continuemos, continuemos. Luis, Ok, ahora sí te escucho. ahora sí, buenos días. No serás el único amigo, fíjate que desde la madrugada andaba checando. En días pasados yo estaba revisando quiénes eran los favoritos y aparecía, por ejemplo, los científicos que han desarrollado investigación sobre los métodos que se utilizaron en estos momentos de pandemia para fabricar la vacuna de la marca Moderna del ARN, como que planteaban los favoritos. Sin embargo, resulta que el premio Nobel se lo otorgan a David Macmillan y a Liz por su investigación sobre catálisis, sobre organocatálisis. ¿Qué es lo que sucede? Para entender un poquito, lo que ellos desarrollan permite la generación de moléculas que van a lograr síntesis de fármacos estereoselectivos. A ver, voy a tratar de explicar lo más resumido posible. Esto parte de que las moléculas en realidad no son planas como normalmente las enseñábamos en el pizarrón. O sea, las moléculas existen en tres dimensiones. Entonces, cuando uno llega a la licenciatura, nos enseñan que hay algo que se llama estereoisómeros. Los estereoisómeros, propiamente los enantiómeros, son moléculas que son imágenes de espejo una de otra y que no se superponen. Dicho así, suena muy complejo. Entonces, el ejemplo tradicional, el básico es que pon tus manos así, en forma de espejo, e intenta superponerlas. La primera vez que lo hacemos esto. No, pero hay que superponer. Eso implica hacer esto. Entonces resulta que mis manos no se superponen porque mis meñiques y mis pulgares no están iguales, están diferentes, ¿no? Partiendo de eso, vamos a entender que esas moléculas son capaces de desviar la luz polarizada hacia la derecha o hacia la izquierda. De ahí que se les dé a estas moléculas antes del nombre la letra R si giran hacia la derecha la luz o la letra S si giran hacia la izquierda, rectos y sinister. En términos de bioquímica se les llama LID. Eh, Esto es importante porque nuestro cuerpo tiene una serie de biomoléculas, entre ellas la glucosa, y en nuestro cuerpo, por ejemplo, la glucosa tiene una configuración D. No sé si recuerden que hace años se hablaba mucho que los productos que consumíamos con edulcorantes tenían glucosa invertida. Bueno, eso se refiere a que la glucosa gira la luz en el sentido inverso al que lo debería hacer. Por eso es difícil procesarlas, por eso es difícil que las degrademos y por eso nos hacen tanto daño este tipo de edulcorantes. ¿Qué es lo que hicieron los ganadores del Nobel? Lo que los ganadores del Nobel de este año lo que logran es desarrollar, bueno, descubren y desarrollan toda una línea de investigación de corte catalítico, que es la catálisis. Bueno, los catalizadores son sustancias que aceleran las reacciones químicas, pero su papel más importante no es el de acelerar, sino el de ser selectivos. Es decir, cuando nosotros desarrollamos una reacción química en el laboratorio, obtenemos un producto principal y N productos secundarios. La catálisis, además de acelerar la reacción, lo que va a permitir es ser selectiva sobre aquel producto principal o sobre aquel producto importante. En ocasiones los rendimientos pueden no ser muy elevados, sin embargo la selectividad, es decir, el que produzca un producto determinado es lo que nos va a ayudar. ¿A qué se refiere esto de la organocatálisis asimétrica, que es propiamente lo que desarrollan ellos? Ellos ocupan catalizadores con características quirales que lo que generan es la formación de nuevos enlaces de tipo carbono-carbono
o carbono heteroátomo. Explico, las cadenas de las biomoléculas son básicamente carbono, hidrógeno, nitrógeno y fósforo. Un heteroátomo es una cadena que viene carbono, 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 carbono. Yo les digo a los muchachos, se mete un metiche, por ejemplo, el nitrógeno puede estar ahí. Entonces, carbono, carbono, nitrógeno, solo un heteroátomo, porque una cadena normalmente de puros carbonos se está metiendo un elemento que no es el carbono. Regularmente suele ser el nitrógeno. Lo que permite esta técnica es obtener medicamentos con altos niveles de selectividad. Y al ser altos niveles de selectividad, estos nuevos fármacos que se pueden crear se estarían sintetizando en menores tiempos, se estarían sintetizando con una selectividad mucho más elevada, lo cual permitiría que no haya una contaminación. ¿Qué es lo que sucede cuando se generan moléculas con actividades ópticas? Entendamos el isómero R y el S o el L y el D regularmente van juntos. Entonces después hay que hacer una separación por alguna técnica, quizá una destilación fraccionada o alguna otra. ¿Qué es lo que permite una técnica de este tipo? Que el producto mayoritario va a ser el que yo quiero. Platicado suena muy sencillo, ¿no? Pero la preparación de este tipo de compuestos pues lleva años de investigación desde el diseño matemático y computacional de lo que va a ser la molécula y luego esto ya se lleva al laboratorio. Entonces, lo que regularmente no sé, les llevaba a los que se dedican a la síntesis de fármacos 15, 20 años, estas técnicas permiten reducir notoriamente los tiempos. Ustedes recordarán, bueno, ahora vimos una pandemia que tuvo que acelerar el desarrollo de una vacuna, pero quizá el ejemplo más para entender esto que podemos ver es los primeros medicamentos que se desarrollan para combatir el HIV, urgió un medicamento. Entonces los medicamentos se empiezan a desarrollar y se empiezan a probar en seres humanos brincando muchas etapas. ¿Por qué? Pues porque el diseño de un medicamento tiene que pasar una serie Claro. de etapas. Quizá el ejemplo más doloroso es lo que ocurrió con la talidomida ya por los 50. Se desarrolla el medicamento para combatir las náuseas y los dolores y no se sabía los efectos que iba a generar, particularmente sobre las mujeres embarazadas. Y bueno, hay muchos textos que tratan la tragedia de la talidomida. Al margen de cualquier filia y fobia sobre las industrias farmacéuticas, tenemos que entender que los seres humanos requerimos cada vez otro tipo de medicamentos para combatir no nada más enfermedades nuevas, sino enfermedades que conocemos, pero hoy existe una resistencia bacteriana terrible. Entonces, este tipo de medicamentos nos abren una puerta perdón, este tipo de sustancias que se Claro. generan con este método, nos abren una puerta a la creación de nuevos medicamentos y a la creación de nuevas biomacromoléculas. El ser humano básicamente es carbono y agua. Entonces, el pensar que se puedan desarrollar moléculas en tiempos menores, pues estará buscando, sin lugar a duda, mejorar la calidad de vida. He de decirte que realmente no es tan nuevo otorgar un Nobel de Química en un trabajo parecido. Allá en el 2001, Knowles, Noyori y se me escapa el nombre del otro científico en el que en el 2001 recibe el Nobel, lo recibe por un trabajo de investigación sobre catalizadores quirales. ¿Qué es lo que hace el Nobel de Macmillan, dice este año? Lo que hacen es ocupar lo que se trabajó hace 20 años, ahora ya dentro de un proceso para la generación de las biomacromoléculas. Esto nos da una idea muy importante de que la ciencia no es aislada y de que los trabajos que se empiezan a replicar a través de hallazgos importantes tienen frutos. Hace unos años había una crítica, pues sí, constante sobre el Nobel de Química del 2019, porque era un Nobel que se estaba otorgando sobre cuestiones más de tipo tecnológicas que científicas. Claro. Pero yo recuerdo que en aquella ocasión te lo decía, estamos en la frontera de un paradigma o de cambiar un paradigma. Bueno, lo que están generando hoy, estamos en la frontera de una innovación muy importante dentro de la industria farmacéutica que nos tiene que llevar a resultados que la misma humanidad demanda. Finalmente, el objetivo de Nobel con la creación de los premios fue la de que los investigadores que aportaran cuestiones importantes para la humanidad fueran reconocidos. El problema que se ha tenido en los últimos años es que de repente nos dicen el premio Nobel de Química es para fulano por esto, o el de Física por esto. Híjole, qué padre, ¿no? Claro, pero Quizá el más famoso es el que se le haya otorgado a Biggs por la mal llamada partícula de Dios,
pero venía la pregunta, ¿cuántos entendemos lo que significaba el trabajo Sí, sí, sí. De Higgs, perdón, de Higgs por la partícula de Dios, ¿no? Aquí sucede lo mismo. Sin embargo, bueno, en resumen y lo más sencillo posible, se trata de eso. ¿Sí? Un método que generaría biomacromoléculas en la industria médica. Ah, y además hay algo muy importante. Este tipo de métodos lo que permiten es el desarrollo de química verde. ¿Qué es esto? Reducimos al máximo el impacto que puede tener la generación de los desechos, que es otra de las Así preocupaciones y es. las demandas que tanto la industria química como las facultades de química tenemos. Echas muchas cosas a la tarja que no deberías de hacer, pero los métodos de desechos, pues realmente llega el recolector, se lleva los desechos, ¿qué va a pasar con ellos? Los confina, ya no es tu problema, pero hay contaminación. Así es. Esto Bueno, creo permite que me minimizar. ayudaste muchísimo y ayudaste a toda la audiencia a entender, porque sí estaba yo leyendo las notas hoy en la mañana y dije, no, le tengo que hablar a Luis Aguilar para que nos explique qué onda. Finalmente es como un paradigma, ¿no? La apertura de una puerta hacia el desarrollo de nuevos medicamentos, lo que, digamos, se da en general en torno a este premio Nobel y sobre todo este punto, esta acotación que haces, ¿no? En torno a la digamos, reducción de contaminantes, ¿no? También en la confección de estos medicamentos o del proceso químico, que también es algo muy importante, Luis. Así es. Lo que viene en los próximos años sin duda tendrá que ser sobre trabajos que sigan garantizando avances en temas bioquímicos. De hecho, ya tiene años que los premios Nobel de Química lo que reconocen son propiamente trabajos de corte bioquímico. No porque no haya cosas nuevas en química, sino porque esto va escalando y Claro, cuando ya llega a un nivel de aplicación, pues lo que preocupa más es qué está pasando en el ambiente, con el cuerpo humano, cuestiones que pueden impactar o que en algún momento impactan al lado de la fisiología. Vamos muy de la mano, o sea, lo que ocurre con los premios Nobel va muy de la mano. Digo, cuando le entregan el Nobel a gente como Planck, como Einstein o como Bohr, que fueron Nobeles de física, bueno, eso los químicos después lo tuvimos que ocupar para explicar cómo se llevaban a cabo procesos de suma importancia. O sea, la claro. química cuántica realmente aprende y toma todo a partir de la física. Y todo esto se utiliza, insisto, por ejemplo, para el diseño matemático de los medicamentos. La gente que se dedica a diseñar matemáticamente las moléculas, bueno, es a través de una serie de cálculos estimaciones probabilísticas de la física y al final lo que se busca es que el que esté en el laboratorio sea capaz de hacer todo el proceso. Pero insisto, hacer una síntesis es muy complejo. Por eso, Complejísimo. cuando había los programas de televisión que te decían que tomaban la muestra, lo llevaban al cromatógrafo y en una hora sabían quién había disparado, dices, cuéntamela, ¿no? Porque, o sea, no es tan sencillo. Primero requiere de un proceso Claro. desde estandarización, preparación de muestra, digo, Nada sencillo. este tipo de programas sirven para que las personas vean que existen esos métodos, Así es. pero a veces erran el camino, ¿no? Luis, pues te agradezco muchísimo. Un fuerte abrazo. Y bueno, pues ya nos estaremos viendo por aquí en la radio y la televisión, Luis. Amigo, que estés muy bien. Buenos días a todos y gracias por la invitación.